estos dos eminentes juristas. Doctor Sapsay, usted puso en un tuit: el discurso de Pinocho es una antología de la hipocresía, nos toma por idiotas. Lo dijo a través de Twitter. Se refería al discurso posterior a las elecciones, al discurso cuando presentó a los nuevos ministros. Exacto, el discurso de ayer, como una especie de, digamos, extraña introducción, porque se toma el juramento, yo no recuerdo que un presidente de un discurso, claro, en el cual él nos quiso hacer creer que no había habido internas, que no había habido enfrentamientos. Estábamos quieren todos hacer, en el mejor de los dividir, mundos. Dice. Claro, el problema es que los quieren dividir, vienen de afuera. Por eso dije que era realmente una cosa de antología en cuanto a lo que implica a una cosa absolutamente hipócrita. Ahí estamos viendo, ¿no? Ahí estamos viendo su tuit. Sí. ¿No? Bueno, básicamente la mentira original me parece que es que alguien desde afuera los quiso dividir, porque a todas luces era una pelea interna, no sé quién los habrá querido dividir, y además, supongamos que haya sido un sector del periodismo, un sector de la oposición. Bueno, si con palabras son capaces de generar una división en la coalición de gobierno, muy fuerte no es la coalición de gobierno, ¿no? Eso evidentemente, pero además era un enfrentamiento que ni siquiera era interno, era externo, que lo vivimos a la luz del día, claro, de una manera tan manifiesta. A cielo abierto y de cara a la sociedad. Totalmente. Yo recuerdo, frente al tema de las trampas, y con lo que nos decía Horacio hace un momento, que cuando fue en 2007 la elección donde se enfrentaron las dos mujeres, ¿no? Cristina y Lilita, sí, y que hubo un robo de boletas impresionante y falta de boletas, recuerdo cuando le preguntaron a Aníbal Fernández, que creo que era jefe de gabinete en ese momento, él dijo, y bueno, si no tienen fiscales, ¿cómo quieren ganar elecciones? Claro. De vuelta, el cinismo a su grado mayor. O sea, si no tienen fiscales, está bien robar elecciones. Además, prácticamente claro, a confesión de parte, relevo de prueba. Claro, la ocasión hacia el ladrón, la ocasión hacia el ladrón. No tiene fiscales, claro, jodanse. No, como que está bien. Entonces ahí también tendría que ser objeto de investigación. ¿Qué está diciendo este hombre? Doctor Fargosi, ¿qué papel juega en todo esto las causas que tiene Cristina por corrupción, básicamente en la justicia? ¿Usted cree que finalmente se va a hacer justicia? Hay de todo, como por supuesto en el periodismo, en la justicia hay gente buena, mala, valiente, sí, y cobarde. Pero en este caso, en el tema Cristina, que me parece que es uno de los temas más importantes, ¿cómo juzga qué es lo que está ocurriendo ahora y qué puede ocurrir de acuerdo al resultado electoral? Lamentablemente hay que hacer esa pregunta, sí, de acuerdo a las elecciones. Lamentablemente también, mientras tenga poder no la van a juzgar. O sea, ¿Usted cree que no la van a juzgar mientras esté en el poder? Hay una tendencia... Digo, porque tenemos de alguna forma que ver, nosotros los tres que estamos en esta mesa tenemos una ventaja, al menos, y que uno puede mirar atrás en su propia vida una gran cantidad de tiempo, y es ¿cuál ha sido la constante? La constante es que los jueces se mueven en función del poder. Y ese es nuestro gran drama. Nuestro gran drama es que el sistema judicial no funciona como debiera. Claro. Entonces, si Cristina pierde el poder, y ese es el gran dilema de ella, si Cristina pierde el poder, los jueces van a considerar que la sociedad la condenó y la van a condenar. Si ella no pierde el poder, el razonamiento es que hay una especie de indulto vía elección, ¿no? Claro. O sea, si la gente que los votos vota, limpian las causas, ¿no? Que es exactamente al revés de lo que dice la lógica, la Constitución, la tradición republicana. Pero bueno, es lo que nos tenemos que ir sacando de encima, que es ese sistema judicial tan débil, y en el que yo siempre rindo tributo a la misma persona, Lorenzini. Si Lorenzini, un juez con 2 años de antigüedad en el cargo, un juez provincial, al que no conocía a nadie... Estamos hablando del caso Vicentín. Del caso Vicentín. Tuvo el coraje de parar a este gobierno. Eso lo que demuestra es que el sistema judicial tiene los recursos, tiene las garantías, tiene los recursos, tiene los privilegios, tiene todo para poner a la Argentina en la senda que corresponde. ¿Por qué no lo hace la Corte? ¿Y por qué no lo hacen las cámaras? ¿Y por qué no lo hacen los jueces de primera instancia? Estamos hablando sobre todo del ámbito federal. Honestamente no lo entiendo, porque la llave la tienen ellos. La tienen ellos, no hay otro lugar. Déjenme que les cuente a ustedes y a los televidentes cuál es mi posición respecto de las cosas más graves que están pasando, ¿no? Mire, yo creo que lo más suave que se puede decir de Aníbal Fernández es que la camioneta blanca en la que se movilizó para ir a la Casa Rosada tiene deudas por infracciones de tránsito por 561.800 pesos. Y a las pruebas me remito. Fíjese, ahí está la deuda que tienen y recién veíamos la camioneta con la patente, con el dominio, la camioneta blanca.
Realmente es increíble, ¿no? Es increíble. Ahora, ¿qué le hace una mancha más al tigre, no? Porque la realidad indica que hay millones de argentinos que en las encuestas dicen que Aníbal es uno de los argentinos con mayor desprestigio. Por más lenguaraz que sea, por más vivillo que se crea, cada vez que se somete a las encuestas está en el podio de los más rechazados, incluso por los propios kirchneristas. Mire, cada vez que se somete a las elecciones, pierde por escándalo. Hizo mucho mérito para eso. Le doy solamente algunos ejemplos. En Alemania hay más pobres que en Argentina, ¿se acuerda? La inseguridad es una sensación. Este es un país de paso de la droga. ¿Se acuerda cuando Aníbal Fernández dijo, Alberto es un traidor, se cagó en la amistad de Néstor? Y Aníbal Fernández insistió, Alberto, cerrá el pico y andate a tu casa. Alberto Fernández le contestó en los mismos términos, por supuesto. Aníbal es un energúmeno verbal. Bueno, sin lugar a dudas que esta pelea entre el actual presidente Alberto Fernández y Aníbal, el hombre que hoy ocupa el Ministerio de Seguridad, es bastante claro. Alberto le contestó en aquel momento, Aníbal se disfrazó de progresista para agradar a la cámpora. Y Pino Solanas, fallecido ya, dijo en ese momento, Aníbal es el narcoestado. Mire, hasta Felipe Solá y Daniel Arroyo, que fueron ministros hasta hace un rato, lo vincularon a la droga en un spot de campaña cuyo jefe, ¿quién era? Alberto Fernández. No se pierda este spot porque es realmente increíble y muy esclarecedor. Si vos llamás a la provincia y ves algunos candidatos a gobernador, te preocupás, ¿no es cierto? Yo la verdad que sí, yo la verdad que lo que siento es que la mamá y el papá en la provincia de Buenos Aires, que está preocupado por la inseguridad, que está preocupado por los robos, que está preocupado porque se vende droga en el barrio, debería pensar en serio si Aníbal Fernández es la persona para manejar la policía bonaerense, que es manejar el cuidado de nuestros hijos. Cuando apagamos la luz y nos quedamos a solas, pensamos en serio. Bueno, imaginen a Aníbal Fernández conduciendo la provincia. Imaginen a Alberto Fernández conduciendo la provincia, dice Felipe Solá, que fue echado humillante, en forma humillante del gobierno, ¿no es cierto? Y Daniel Arroyo, más o menos, porque lo tiraron ahí en un puesto en la Cámara de Diputados, en la lista de candidatos a diputados bastante abajo. Pero déjeme que le diga dos cosas más. Aníbal Domingo Fernández, a los 64 años, ocupa su cargo número 21 en el Estado. 21. Aníbal fue funcionario de Carlos Rucauf, de Eduardo Duhalde, de Néstor Cristina y ahora de Alberto. Ahora, es junto con Guillermo Moreno, con Hugo Moyano y con Luis Delía, uno de los cristinistas de peor imagen pública. Es un perdedor serial, como le decía. Por eso se pasó casi 6 años en el llano. Cayó derrotado por María Eugenia Vidal por 6 puntos de diferencia, con un récord de corte de boleta en su contra. Perdió en 7 de las 8 secciones electorales, ¿se acuerda? Y además estaba incluido, por supuesto, su tierra, su patria chica, Quilmes, allí donde supo ser intendente. Fue caracterizado en ese momento como mariscal de la derrota, al igual que a Cristina, porque ella era lo que la había designado. Le digo más, completó el papelón, Aníbal, porque medio enojado se presentó en la interna del justicialismo en Pinamar, y perdió a manos del surfista Gregorio Stonga. Hay un spot de Vidal que le preguntaba a los bonaerenses, ¿usted con quién dejaría a sus hijos? ¿Con Aníbal o conmigo?, decía María Eugenia, ¿se acuerda? Y Aníbal, ¿qué declaró? Que prefería dejar a sus hijos con Ricardo Barreda, un múltiple femicida que asesinó a escopetazos a su esposa, a su suegra, a sus 2 hijas, y fue en 1992. Fue repudiado hasta por sus propios compañeros, como corresponde. Facundo Moyano, Matías Lamens, el mismísimo Kicillof lo repudió. Ahora, el colectivo, ni una menos, copado en su conducción por el kirchnerismo, no emitió opinión. Aumentó su volumen de machirulo contra Elisa Carrió. Ella le había dicho a Jorge Lanata, después de hacer denuncias sobre el asesinato de Alberto Nisman, ella pidió públicamente que Milani no la matara y que Aníbal Fernández no la mandara a matar. Bueno, Fernández, ¿qué hizo? Reclamó que la medicaran, que la internaran a Carrió
que está muy enferma, ahí lo estamos viendo, y finalizó su tuit agrediendo de esta manera. Por su condición de sucia, ruego abstenerse, no tiene solución. Hoy volvió a utilizar el mismo concepto y tachó de sucia a Elisa Carrió. Ahora, el colectivo, ni una menos, copado en su conducción por el kirchnerismo, esta vez tampoco emitió opinión. Imaginen el escándalo que se hubiera generado entre el feminismo K si algún legislador de Cambiemos tratara de sucia a Cristina. Imagínense. Elisa Carrió lo definió ayer como un monstruo degradado, desgastado. Dijo que es parte de todas las mafias y además denunció que está retirando la gendarmería de la ciudad como parte de un pacto con los narcos. Hace poco, muy poco, para defender a Alberto del cumpleaños clandestino en Olivos, Aníbal llegó a decir, ¿y qué podía hacer Alberto? ¿Cagar a trompadas a su mujer? Bueno, esta vez el colectivo Ni Una Menos, bien, gracias. En su momento, Cristina ordenó demoler el prestigio de Nisman y matar nuevamente al muerto, pero esta vez con mentiras de su vida privada. Y Aníbal Fernández fue el jefe de ese operativo basura de toda la maquinaria estatal que incluyó, mire usted, el pedido de que metieran presa a la madre del fiscal Nisman. Lo dijo Aníbal, ¿eh? Ahora, cuando lo designaron en Río Turbio, Graciela Ocaña dijo que con Aníbal se confirmó que volvió lo peor, los de la omertá, y apeló a una ironía. Decía Ocaña, parece que para tener un cargo en este gobierno tenés que tener antecedentes penales. Y recordó que Aníbal tiene un procesamiento firme con elevación a juicio en una causa que ella inició, el fútbol para todos. ¿Se acuerda? La presidenta Cristina le compró a la AFA insólitamente los derechos de televisación del fútbol para recuperar lo que ellos denominaron los goles que habían sido secuestrados. Ahora, las fuentes de cuestionamiento no son solamente de la oposición. El actual presidente Alberto y Aníbal tuvieron encontronazos feroces, como recién yo le comenté. No entiendo cómo pueden olvidar. Se tiraron con la munición más pesada posible después de que fueron socios, los dos, Aníbal y Alberto, del Ministerio de la Intimidación a los que piensan distinto. Algunos no se acuerdan, pero insisto con esto. Aníbal era vocero de la presidenta y dijo, Alberto se cagó en la amistad de Néstor, durmió en la cama de Máximo, comió en la mesa familiar y ahora se la pasa criticando como si fuera Macaya Márquez. Le ordenó después que cerrara el pico, Aníbal a Alberto, y que se fuera a su casa, como hace un caballero, y que dejara de tirar piedras desde la vereda del frente. Bueno, por supuesto que tanta ferocidad tuvo una respuesta en los mismos términos. El actual presidente le dijo a su ministro de Seguridad, energúmeno verbal, que sufre complejo de inferioridad, y además le enrostró esto, que se disfrazara de progresista para agradar a la Cámpora, y le recordó, Alberto le recordó, yo no, cuando era intendente de Quilmes y tuvo que salir escondido en el baúl de un auto. ¿Qué me cuenta, no? Mire, hay más cosas, por supuesto. Hay un documento histórico del 28 de julio, donde Aníbal, repitiendo conceptos, en el diario La Nación, en la que Aníbal, repitiendo conceptos de Cristina, ahí lo estamos viendo, acusa a Alberto de ser un traidor, vocero de Mañeto, el CEO de Clarín, y de las corporaciones. Eso dijo Aníbal de Alberto, traidor, vocero de Mañeto y de las corporaciones. Esta carta fue publicada en el 2011 en el Diario de la Nación. Muchos no se acuerdan, pero este era el tono de los palazos que se pegaban a Alberto y Cristina. Y Aníbal, por supuesto. Hoy volvieron todos a ser compañeros y a hacer borrón y cuenta nueva, aunque se siguen peleando. En síntesis, perdieron por paliza las elecciones y volvieron peores. Los Fernández en el poder ahora son tres, Cristina, Alberto y Aníbal. Son el peor rostro del pasado. Le doy mi palabra. En este tema les quiero preguntar, básicamente en la cuestión política, ¿cómo cree usted, doctor, que va a evolucionar hacia el 14 de noviembre? ¿Qué tipo de dificultades va a tener la oposición para consolidar o para ratificar la elección pasada? Yo creo fundamentalmente, Alfredo, como decía antes, que el tema es la fiscalización y el control. Estoy convencido que en gran parte eso funcionó en la PASO. Si no, no se hubiera ganado de esa manera en puntos tan cruciales. Seguro. Pero ahora no olvidemos que están estos dos personajes que están puestos
y además lo dicen directamente para ver el modo de trampear, el modo de robar boletas, etcétera, etcétera. Entonces ese es, a mi modo de ver, la valla más importante, y que lo entienda muy bien la ciudadanía, que nos alegramos tanto. Hay que ofrecerse a ser fiscal, y los fiscales tienen que estar suficientemente bien formados, que no es una cosa tan difícil. Claro. Y además hay que estar seguro de que se trata de personas integracionistas, porque también ahí van a tratar, repito, de comprar. Doctor Fargosi, la pregunta es, el peronismo tuvo la peor elección de su historia, yendo unido, es la primera vez que baja del 40%, es histórica la derrota que sufrió, es una elección paso, pero es una elección. Sí. ¿Cuál cree que es el principal motivo? Porque seguramente hay una cantidad importantísima, es digamos, una multiplicidad de decisiones de la gente de votar en contra. Pero ¿cuál cree usted que ha sido lo principal, lo que generó ese quiebre de la sociedad o mayoría de la sociedad con el peronismo? Yo creo, hoy leí una nota de Luciano Román que me parece muy aguda, y es que esta gente se ha metido con todo lo que nos es personal, se han metido con nuestra salud, se han metido con nuestros hijos, se han metido con temas que no son transables, que no tienen que ver con la plata, a lo que obviamente tenemos que agregarle ese factor, que es el económico, ¿no? Con lo cual, no quedó nada por destruir. Lo que pasa es que no tenemos que olvidarnos que 20 o 30 años de perversión del sistema escolar, del sistema de instrucción, más el enorme poder económico que tienen los intendentes sobre el electorado, puede provocar que esos intendentes se asusten y lleven más gente a votar. Y eso es muy importante en el análisis global de la cuestión. El mensaje que decía antes, ¿no? que está dirigido a los intendentes, y una característica que es interesante, la gente cuanto más humilde es, más respeta la palabra empeñada, claro, con lo cual, si le dicen sí, yo te voto, los van a votar. Ese es el miedo, el gran desafío para Cambiemos. El gran desafío de Cambiemos es convencer a la gente de que estos los están usando. Porque atrás de todo esto, hablamos de Aníbal, hablamos de Mansur, esto es Cristina Kirchner, no tenemos más vuelta. Claro, por supuesto. Que hasta tiene el tupé de declarar un patrimonio de 80 y pico mil dólares. O sea, de alguna forma es muy importante lograr penetrar en toda la enorme cantidad de gente buena y decente que lo sigue votando de buena fe. Y de buena fe porque se ven engañados. Exactamente. Ese es el gran desafío, aparte, por supuesto, de la fiscalización, claro, y de una tendencia que una persona bien nacida tiene, y es a la ingenuidad, ¿no? Doctor Sauzay, doctor Fargosi, han sido muy amables. Muchísimas gracias por haber venido. Un placer, Alfredo. Muchas gracias. Muchas gracias. Un breve